tant pel que fa a la seva poesia, a la seva qualitat en tant que poeta i cineasta, però també a tot el que està succeint a Iran i tot el que representa la història d'Iran en la segona part als finals del segle XX i el segle en el que estem. Per parlar-nos de tot això, avui tenim entre nosaltres Amin Egea, que és doctor en Història per l'Autònoma de Barcelona, especialitzat en Història de les Idees Contemporànies, investigador de la religió Bahá'í. Aquí ha dedicat dos llibres, L'Apòstol de la Pau, publicats a Oxford el 2017 i el 2018. En la lectura de poemes tindrem a la Mariona Ginés, a la Begoña Pelegrí, l'Omid, i llavors la Cati Evohni. Moltes gràcies. Hola. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir y sobre todo a los organizadores por todo el tiempo que han dedicado a estas jornadas, estos días dedicados a la memoria de Farrokhzad. Y sobre todo también por invitarme a participar en el programa con esta conferencia. La figura de Farrokh es una figura que plasma muy bien la época en la que ella vivió. Ella es una buena metáfora, su vida, su biografía y su obra. Es una buena metáfora de los días que atravesaba su país en aquellos años en los que ella vivió. Por eso me han pedido que, además de hablar de su biografía, hable también del contexto histórico en el que se desarrolla su obra y en el que se desarrolla su corta vida, por otra parte. Porque, como todos saben, falleció muy joven. Ella nace en un país y se hace adulta en un país que es bastante dicotómico. Por un lado, hay unas energías que empujan al país hacia la modernidad, quieren que sea un país moderno, quieren llevar al país, occidentalizarlo al máximo. Y por otro lado, ahí está la fuerza de la tradición, de las tradiciones religiosas, de las tradiciones culturales ancestrales del Irán. Y ambas realidades conviven en el país durante esa época y crean enormes tensiones emocionales, sociales y también, me atrevería a decir, psicológicas. Y la vida de la poetisa a la que se dedica a estas jornadas quizás sea un buen ejemplo de esas tensiones psicológicas que surgieron de ese ambiente en el que se mezclaba una aparente libertad con una profunda represión de la tradición, ¿no? Ella nace en una época en la que Irán apenas hacía 2 décadas que había cambiado de régimen y se había inaugurado una dinastía, la dinastía Pahlaví, inaugurada por el Shah Reza Pahlaví, que es una dinastía sobre todo de carácter muy, muy nacionalista. Él imita las reformas que lleva a cabo Atatürk en Turquía y pretende que Irán siga el mismo camino y trata de provocar una profunda laicización del país. Instaura ciertas cuestiones modernas, como por ejemplo algo tan básico como tener apellido. Hasta entonces, hasta este Shah, las personas, su apellido era fulano hijo de tal, nacido en tal lugar y como mucho la profesión. No había más, no había apellidos. Y él instaura la obligatoriedad de los registros civiles, de registrar a los niños cuando nacen y de tener apellidos. Así que los años 20, años 30 son una época en la que las familias empiezan a ponerse apellidos y empiezan a tener una identidad como familia. Ya no, yo sería, si hubiera nacido, yo soy Amin Egea porque mi padre se llama Emilio Egea, y Amin Egea Farranejad, ¿no? El apellido de la madre, el apellido del padre. Si hubiera nacido en Irán hace 100 años, si hubiera nacido, bueno, siendo nacido en Barcelona como soy yo, sería Amin Barceloní, ¿no? Amin de Barcelona, hijo de Emilio, y ya está, ¿no? Y quizás si hubiera destacado mi profesión me hubiera añadido de coletilla en mi profesión. Pero todo eso cambia, por ejemplo, es una de las reformas que instaura, entre otras reformas, lo que pasa es que lo intenta de forma frustrada, nunca llega a conseguirlo, intenta aminorar el poder que tiene el estamento religioso en el país, intenta
que sea el país lo más laico posible. Y así como en Turquía eso sí que se logró bastante, se convirtió en un país bastante laico. En Persia eso no se consigue y bueno, el régimen actual así lo demuestra. Luego hablaré un poco más sobre eso. Es un país, como decía, extremadamente nacionalista, muy nacionalista. Y además el nacionalismo de aquella época era un nacionalismo biológico, un nacionalismo con ciertos tintes raciales. Él es el Shah que cambia el nombre del país de Persia a Irán. Irán quiere decir cuna de los arios o país de los arios. Es un país germanófilo hasta tal punto que en la Segunda Guerra Mundial están tan alineados con el eje alemán y que además tienen personal alemán trabajando en Irán, que finalmente los rusos y los británicos invaden durante un corto periodo de tiempo el país y derrocan al Shah de Persia poniendo a su hijo, Mohammad Shah, poniendo a su hijo, que entonces era muy pequeño, al frente de la nación, ¿no? Su hijo sigue avanzando con esas reformas, intentando llevar el país a la modernidad. Y en los años 50, 60 lleva a cabo la denominada Revolución Blanca, con sus reformas militares, reformas agrarias, reformas económicas. Es también la época, todos conocerán la historia del golpe de Estado, autogolpe de Estado del Shah de Persia, cuando Mossadegh, su primer ministro, intenta nacionalizar el petróleo del país y cómo los Estados Unidos fomenta un autogolpe de Estado para llevar al país a una monarquía absoluta, que en realidad siempre fue una monarquía absoluta, pero a partir de entonces ya lo fue de forma mucho más explícita. Y entre las reformas que tanto él como su padre introducen en el ámbito de los derechos de la mujer, por ejemplo, está en 1935, ellos prohíben el uso del chador, del velo negro, que se usa en los países islámicos, aunque en realidad la costumbre no se erradica, se sigue empleando, pero al menos nominalmente está prohibido. También introducen el derecho del voto para la mujer, ya muy entrada a la segunda mitad del siglo XX. Pero claro, el derecho de voto para la mujer en un estado que era una dictadura era un derecho relativo, ¿no? Porque eran como un poco como los sufragios que hacía aquí Franco, que podía votar todo el mundo, pero eran de un impacto muy limitado. Y así el país. En realidad esas reformas llegaron solamente a los ámbitos urbanos. En el ámbito rural, donde en aquel entonces vivía la mayor parte de la población, esas reformas nunca llegaron. Y el ámbito rural siguió siendo el bastión fuerte de los estamentos religiosos del país, del clero chiita del país. Como todos ustedes saben, Irán es un país que sigue mayoritariamente, la confesión mayoritaria del país es el Islam chiita. El Islam chiita de la corriente duodecimana. Luego, si hay una parte de ruegos y preguntas, si alguien quiere saberlo, explicaré qué es la corriente duodecimana. Pero la mayor parte de los chiitas duodecimanos viven en Irán en la actualidad y una buena parte también viven en Irak. Es la principal región del mundo chiita, ¿sí? Y como en todos los países islámicos, tradicionalmente Irán relegó a la mujer a un papel muy secundario, tanto socialmente como legislativamente. La Sharia islámica pues da unos derechos a la mujer pues muy inferiores a los del hombre. Por ejemplo, en un juicio el testimonio de un hombre equivale al de varias mujeres, por ejemplo. O en aspectos como la herencia y el divorcio, la mujer siempre tiene la de perder. De hecho, como veremos después en la biografía de Forugh, así fue. Ella cuando se divorció no tuvo otro más remedio que dejar la custodia de sus hijos. La custodia de sus hijos pasó automáticamente, de su hijo, pasó automáticamente al padre, automáticamente, porque así era la ley del país, una ley basada en las costumbres islámicas. La mujer socialmente, como decía antes, no tenía ninguna relevancia, sobre todo en el ámbito intelectual tenía una relevancia mínima, en el ámbito político era prácticamente nula. En el ámbito religioso tenemos que remontarnos a la Edad Media, a alguna mujer sufí y al siglo XIX, luego hablaré de un caso en el siglo XIX, pero también en el ámbito religioso la influencia de la mujer era mínima. Así que la aparición en el siglo XX de una mujer como Forugh, que se destaca en el ámbito de las artes, pues y en el ámbito intelectual, pues es un hecho notorio, ¿no? No era la única mujer de su siglo, pero la forma que ella lo hizo, luego me explayaré un poco más en ello, la hace una figura notoria. Otras costumbres islámicas en el mundo musulmán que convierten a la mujer en
en un ciudadano de segunda clase es, por ejemplo, la costumbre del matrimonio temporal. Matrimonio temporal no es más que un contrato temporal en el que cualquier hombre, por intermediación de un sacerdote, paga un canon, se firma un contrato y puede adquirir a una mujer por matrimonio pues 1 hora, 2 horas, 3 horas, un día, el tiempo que sea, pero siempre un tiempo limitado. Entonces, una manera subterfugiada de legalizar la prostitución, por ejemplo. Y una manera para parte del clero, no todo el clero, pero parte del clero, para ejercer el proxenetismo, porque ellos se llevaban un canon de cada una de estas transacciones, estos contratos, hacían de abogados entre dos partes, pero en realidad ponían a disposición de los hombres mujeres dispuestas a contraer estos matrimonios temporales. Así que también en la cuestión del ámbito de la moral individual, los derechos de la mujer estaban muy, muy, muy por detrás de los derechos del hombre. La libertad sexual de las mujeres nada tenía que ver con la libertad sexual de la que gozaban los hombres. Evidentemente el hombre podía tener varias mujeres, podía tener concubinas y, por supuesto, acudir impunemente a prostitutas. La mujer en absoluto no podía tener más de una pareja. El adulterio, bueno, podía ser ejecutada a muerte si era condenada a muerte si era adúltera, etcétera, etcétera. Y es un poco el contexto. Ese es un poco el contexto, muy, muy resumido, el contexto social en el que aparece Farouk. Pero se debe mencionar que ella no es, ni mucho menos, ni la primera feminista del país, ni la primera mujer poetisa del país. De hecho, ella nace en un momento en el que ya hay algunos referentes históricos que han dado su vida incluso por la causa de la emancipación de la mujer. Yo quería mencionar el caso particular, es un caso que conozco bien porque forma parte de mi ámbito de investigación, el caso de Tahereh. Yo no soy porque lo tengo puesto en modo avión, así yo no soy. En el siglo XIX, en Persia, aparece una mujer, se llama Tahereh, en realidad se llama Fátima. Ella tiene el nombre literario se le conoce como Gorratolein, consuelo de los ojos. Y después ya veremos por qué se le denomina Tahereh. Y ella destaca como literata por una parte y destaca también como luchadora por los derechos de la mujer. Nace en 1817, es ejecutada en Teherán en 1852. Ella es la hija de un eminente sacerdote del noroeste del país, de una zona que se llama Gazvin, una ciudad en una región de habla turca. Es esposa también de otro eminente sacerdote y, siendo joven, ya casada y con algunos hijos, abandona el Islam y abraza una nueva religión, el babismo, ahora conocido como fe Bahá'í, y se convierte, de hecho, en la primera mujer seguidora de esta religión. Y en 1848, en una reunión de seguidores de la fe Bahá'í, ella comete la osadía de quitarse el velo, el chador, en público. ¿Sí? Hoy algo que parece tan lógico, en aquel momento fue una osadía tal que algunos de los varones que vieron ese episodio, atestiguaron ese episodio, se fueron de la reunión, otros intentaron suicidarse, otros intentaron atacarla, otros abandonaron la religión para no volver allá nunca más porque les parecía una barbaridad que una mujer osara hablar en público a los hombres, punto número 1, y quitarse el velo, punto número 2, en público. Y ella, a partir de ese momento, inicia una serie de viajes por todo Persia, predicando las enseñanzas del Bab, el precursor de la fe Bahá'í, que en aquel entonces estaba preso. Estuvo preso estamos hablando del año 48, 49, 50, es ejecutado él, pues en aquel entonces estaba preso también en el noroeste del país. Ella inicia esa serie de viajes y en toda Persia empiezan a levantarse calumnias contra ella. Lo que estoy explicando es muy importante porque guarda ciertos paralelismos con la vida de Farouk 100 años después. Empiezan a levantarse calumnias contra ella, que es una prostituta, que es una mujer lasciva, que tiene relaciones libres con cualquier hombre, etcétera, etcétera. De hecho, el hecho mismo de quitarse el velo es considerado como lo más incasto que se pueda imaginar.
Y es muy curioso que una mujer que adopta ese rol emancipador para las mujeres, rompiendo las normas sociales de la época, rompiendo las tradiciones y los esquemas sociales de la época, el Bab la escribe y le da el título de Tahereh, que quiere decir pura. Es decir, está lanzando el mensaje de lo que ella está haciendo no es algo lascivo, no es algo malo, no es algo pecaminoso, sino que es algo puro, es algo bueno. Y ella, Tahereh, pues junto con su labor religiosa, que de reforma religiosa, de romper con los viejos esquemas, etcétera, etcétera, también tiene una importante labor literaria, produce muchísimos poemas que circulan de forma clandestina por todo el país, nunca llegaron a ser publicados en forma de antología, no en su vida, 150 años después ya ahora empiezan a ser publicados en diferentes partes del mundo, antologías de su obra poética, pero aquel entonces no, ninguno de ellos es publicado, pero sí que son diseminados por todo el país de forma clandestina y se la empieza a conocer por esa triple vertiente, poetisa, literata, emancipadora de la mujer y reformadora religiosa, ¿no? Líder religiosa, una triple definición de esta mujer. Ella muere en 1852 ejecutada por orden del Shah de Persia y se dice que cuando es ejecutada, cuando se le va a asfixiar con su propio pañuelo, sus últimas palabras son: podréis matarme, pero no podréis detener la emancipación de la mujer. Y su figura, que hoy quizás no la conozcan muchos de ustedes, fue muy famosa en el siglo XIX. Llegó, gracias al conde Gobineau, a los pasajes que dedicó a ella en alguna de sus obras. Se conoció mucho su figura en Occidente, también gracias a un orientalista que se llama E.G. Browne, de quien después leeré algo. Llegó su figura a Occidente. María von Machner, la madre del presidente de unos presidentes, primeros ministros de Austria, en 1874, le dedicó una poesía a Tahereh, y después, a finales del siglo XIX, varios autores escribieron obras de teatro basadas en la figura de Tahereh. Y después, y esto quizás sea lo más importante, a finales, justo los últimos años antes de la Primera Guerra Mundial, entre 1911 y 1914, el movimiento sufragista británico, las mujeres que defendían el derecho de voto para la mujer, adoptan a Tahereh como uno de los iconos de su lucha por la emancipación de la mujer. Ellas adoptan a la figura de Juana de Arco, por ejemplo, otras mujeres occidentales, y la única mujer oriental sobre la que escriben, sobre la que hacen obras de teatro y que elogian en sus páginas es la figura de Tahereh, ¿no? Sobre ella, E.G. Browne, un orientalista de Cambridge, dice: la aparición de una mujer como Gorratolein, o sea, Tahereh, es un raro fenómeno en cualquier país y en cualquier época, pero en un lugar como Persia es un prodigio, o más bien un milagro. En una de las revistas de las sufragistas de aquella época que yo les mencionaba, en la revista de las más militantes, las que tiraban piedras contra los cristales, las que acabaron en la cárcel, las que hacían huelgas de hambre, esa organización de la que uno de sus miembros se tiró a la carrera de Ascot de caballos, no sé si recuerdan esas escenas, que boicoteó una carrera de Ascot de caballos a la que iban los reyes y murió porque uno de los caballos la atropelló y murió debido a las heridas. En la revista de esta organización, la más militante, la más radical, dice: las mujeres de este país que estamos luchando por la libertad debemos honrar la memoria de Gorratolein, cuyo horizonte era el mismo que el nuestro y que tuvo un gran atrevimiento en una época y en un lugar en que declarar la igualdad entre el hombre y la mujer requería un coraje tal que hace que muchas de nosotras nos sintamos humildes. Y otra sufragista, al hablar de Tahereh, que le dedicó un artículo entero en unas principales publicaciones del Reino Unido, dice que el movimiento feminista ha pagado su triste peaje en mártires, y entre ellos ninguno merece un lugar más alto que Gorratolein, la mujer persa. Así que este es el precedente de muchas mujeres iraníes en el siglo XX, el precedente más inmediato que tienen de una mujer que hace un trabajo intelectual y que también lucha por la emancipación de la mujer. Y algunas de las cosas que le pasaron a Gorratolein en el siglo XIX, le vuelven a pasar a Farrokh en otra dimensión, en otra época, en el siglo XX, a mediados del siglo XX. Entonces, como decía al principio, Farrokh
nace en una época, vive en una época bipolar. El país, Irán, es un país bipolar. Las zonas urbanas hacen los esfuerzos por modernizarse, las zonas rurales todavía viven ancladas en el pasado, en tradiciones medievales, ancestrales. Las generaciones más jóvenes abrazan ese reformismo que tratan de promulgar los Pahlaví. Las generaciones anteriores todavía están anclados en costumbres ancestrales. Costumbres casi todas ellas muy represoras. Y precisamente Farruj nace en una familia muy represora. Es hija de un padre muy estricto, un militar. Es una de las hijas más pequeñas, es además mujer, los demás son varones, menos ella, creo que son solo 2 hermanas de 7. Y una madre también muy maniática, muy estricta y posiblemente también con algún tipo de enfermedad mental. La madre se cuenta que ella coleccionaba muñecas de forma enfermiza y que además pidió ser enterrada con alguna de sus muñecas. Tenía algún tipo de trastorno extraño para una mujer adulta en aquella época. Y ella vive en esa familia tan estricta y tan represora y trata de escapar de esa represión contrayendo matrimonio, pasando de las manos de un hombre a las manos de otro hombre, que sería su primera pareja. Se casa con solo 16 años. Con solo 16 años se enfrenta a su familia, que no quería que se casara con el chico con el que se iba a casar, que era 10 años mayor que ella. Pero bueno, finalmente consigue liberarse de su familia, casarse, y muy joven también, todavía adolescente, tiene a su hijo. Su marido era escritor, como ella era un escritor satírico, tenía un cierto renombre cultural, todavía no muy grande, un cierto renombre cultural, y ella, bueno, encuentra con él un apoyo para proseguir o iniciar una carrera literaria. Se dice que ella a la edad temprana de 13 años empieza a escribir y ya con 13 años empieza a escribir poesía. Algunos biógrafos dicen que ella deriva su vida a la literatura para evadirse de su realidad y de la represión que vive su familia. Puede ser verdad, pero no creo que sea toda la verdad, porque todos sus hermanos vivieron también bajo esa represión y ella fue la única que eligió ese camino de literatura. Tuvo que haber algo más que la empujara o que la hiciera sentir satisfacción en escribir poesía. Tuvo que haber algo más, no solo la represión de los padres. En cualquier caso, con 16 años se va de su casa, entre comillas, se independiza, pero como digo antes, en realidad simplemente pasa de los brazos de un hombre, que era su padre, a los brazos de otro hombre, que era su marido. Y empieza a escribir poesía y su marido le presenta, le presenta al editor de una revista que se llama Roshanfek, la revista, y con la idea de que él empiece a publicarle poesía a ella. Empieza a publicar alguna de sus obras. Y este señor, este caballero, inicia una relación extramatrimonial con Farruj. Repetimos, una chica que tenía entonces 18, 19 años, acaba de tener un hijo. Pues ella comete adulterio, lo cual es un pecado mortal en aquella época, en aquel país. Comete adulterio y empieza una relación extramarital con el editor de esta revista. En un momento dado, ella le envía un poema que se llama He pecado. Es el primer poema que de ella se publica, se llama He pecado, y en ella habla en primera persona de ese adulterio. Y su amante, ¿qué hace? Parvez Shapur, ¿qué hace? Pues publica en su revista el poema entero. ¿Sí? Y si queréis lo podemos leer. Pecado. He pecado, un pecado impregnado de gozo, entre abrazos calurosos y fogosos. Pequé entre unos brazos que eran ardientes, vengativos y de hierro forjado. En aquel lugar apartado, silencioso y oscuro, pequé. Mis ojos me guardarán el secreto. Mi corazón en mi pecho latía acelerado, de las súplicas de sus ojos ansiosos, en aquel lugar apartado, silencioso y oscuro. Desenfrenada me senté a su lado. Su boca vertió sobre la mía el néctar afrodisíaco, y me ausenté de la melancolía de mi alma enloquecida,
Le llené los oídos de palabras de pasión. Te deseo, ay, vida mía. Te deseo a ti y a tus resucitadores abrazos. Ay tú, mi loco enamorado. La líbido flameó en sus ojos, danzó en la copa el rojo vino. Mi cuerpo plantado en un blando lecho, sobre su pecho se deslizó enajenado. He pecado, un pecado impregnado de gozo. A mi lado, un semblante trémulo y extasiado. Dios, no sé lo que he hecho. En aquel lugar apartado, silencioso y oscuro. Así que se pueden imaginar la reacción del público cuando leen en una revista de literatura un poema tal en el que una mujer en primera persona pues confiesa un adulterio y además sin ningún tipo de arrepentimiento. Al contrario, lo que dice es que lo ha pasado muy bien y que está muy contenta de haberlo hecho. Se puede imaginar la reacción de su padre, se puede imaginar la reacción de su marido y se pueden imaginar la reacción del público en general. Entonces empiezan a llegar a la revista cartas al director pues poniendo, bueno, insultando de todas las maneras posibles a Farouk, faltándole al respeto de todas las maneras posibles y bueno, y realmente se montó una gran escandalera que le dio fama nacional enseguida, inmediatamente. La poesía iraní no era nuevo que se hablara de un adulterio, pero generalmente era un adulterio en tercera persona y generalmente la historia acababa con que la mujer adúltera se suicidaba o tenía una experiencia catártica y bueno, se volvía hacia Dios o tenía, bueno, acababa con una moraleja moral, ¿no? El adulterio hacía que la mujer pues vivía una experiencia catártica. En este caso no habla de otra mujer, habla en primera persona, siempre habla de mí, de yo. Esa es una característica de las poesías de Farouk, son muy íntimas. Habla de sus emociones más íntimas y sus aspectos más íntimos de su vida y siempre lo hace en primera persona. Y eso siempre causa escándalo y siempre causa mucho pudor para la gente de aquella época, para la mentalidad de aquella época. Y aquí es el primer lugar en que lo hace. Algo tan grave como un adulterio en aquel entonces, pues y también todavía lo es uno muy grave, pues ella lo plasma como algo satisfactorio. No solo eso, sino que su amante se prodiga en publicar en la misma revista fragmentos de cartas que él recibe de ella, violando la intimidad un poco entre ambos, fragmentos de las cartas de amor que él recibe de ella, con detalles prácticamente pornográficos, pues él los empieza a publicar en su revista para vender más, para causar más polémica y con el escándalo vender más. Entonces, como consecuencia de esto, pues evidentemente ella salta a la fama, no de la mejor manera, pero también en su vida personal pues sufre un gran revés y es que evidentemente su marido le pide el divorcio, la abandona y automáticamente recibe el marido la custodia del hijo que tienen en común y ella pues se queda de golpe sola, desamparada, todavía muy joven, rechazada por su familia, por sus padres, rechazada por su marido, sin la custodia de su hijo. Y entonces, ante esas circunstancias, decide trasladarse a la capital, decide trasladarse a Teherán y empezar una nueva vida. En esta época tan para ella emocionalmente y psicológicamente tan dura, ella escribe la primera de sus obras poéticas que se llama Cautiva. Ya el título nos dice el tema, ¿no? Son poemas en los que habla de cómo ella se siente encerrada por los corsés sociales, por las normas sociales, por ser mujer, por las costumbres, por la tradición. Su siguiente obra se llama Divar, que podría ser pared, pero también podría ser muralla, muro, ¿no? Y el tema es el mismo, cómo ella se siente, pues eso, amurallada, cerrada en una habitación. Y de hecho, en la línea que atraviesa toda su obra, tanto poética y también quizás filmográfica, gira en torno mucho al tema del encerramiento, de la represión, de no poder ser uno mismo, de la falta de libertad, pero no solo la falta de libertad de ella como mujer, sino la falta de libertad de los individuos en general y más en particular de sus conciudadanos. Porque ella ve que no solo es ella que está sumida en esa presión que la tradición ejerce, sino todos sus conciudadanos están en cierto modo subyugados
por esas normas no escritas y heredadas de siglos y siglos y siglos de normas y costumbres. Hemos seleccionado dos obras de su libro de poemas Cautiva, dos poemas, si los podéis leer, por favor. از تنگنای محبس تاریکی، از منجلاب تیره این دنیا، بانگ پر از نیاز مرا بشنو، آه ای خدای قادر بی همتا. Desde esa cárcel, esa tiniebla que me oprime, desde el oscuro fango mundanal, oye mi voz llena de súplica, oh Dios Todopoderoso, incomparable. Aparta de mi rostro, desenvuelve este hijab de negruras, solo un momento lo justo, para que puedas ver en mis entrañas la masa madre del pecado y la devastación. Esta que tú me has dado no es un alma. Está latiendo en sangre, libérala, vacíala de confusión, de instintos. Haz que se comprometa con tu amor. Solo tú sabes, solo tú conoces los secretos del pecado original. Solo tú eres capaz de conceder a mi espíritu la inocencia primera. Oh Dios, ¿cómo decirte que estoy cansada y asqueada de este envoltorio mío? Que cada noche ruego ante tu santo altar abrir los ojos en un cuerpo nuevo. Quítame ante la claridad de mi horizonte las ganas de correr hacia lo turbio. Ten la bondad, ay Dios, enséñame a huir del brillo de los ojos extraños. عشقی به من بده که مرا سازد همچون فرشتگان بهشت تو. یاری به من بده که در او بینم یک گوشه از صفای سرشت تو. یک شب ز لوح خاطر من بزدای تصویر عشق و نقش فریبش را. خواهم به انتقام جفاکاری در عشق تازه فتح رقیبش را. آه خدا که دست توانایت بنیان نهاده عالم هستی را. بنمای روی و از دل من بستان شوق گناه و نفس پرستی را. راضی مشو که بنده ناچیزی عاصی شود به غیر تو روی آرد. راضی مشو که سیل سرکش را در پای جام باده فرو بارد. Desde esa cárcel, esta tiniebla que me oprime, desde el oscuro fango mundanal, oye mi voz llena de súplica. Oh Dios Todopoderoso, incomparable. Rebeldía. No trates de ponerme candados de silencio, que tengo que contar aún varias historias. Quítame de los pies estos grilletes que laceran mi carne delicada. Ven aquí, varón, ven, engreído, ven a abrir el cerrojo de cofre que no conociste nunca. Me encerraste durante tantas vidas, libérame de tanta vida muerta. Soy el ave que desde hace mucho tiempo solo volar anhela. Mi canto se redujo a un suspiro, mis días pasaron maltrechos. Candados de silencio no trates de ponerme, que aún muchos enigmas me quedan por contar a todo el mundo, que aún debo cantar más ardientes canciones. Ven, abre la cancela para que abramos las alas hacia los cielos transparentes de los versos sin más. Si volamos juntos, si solo lo permitimos, seremos una flor en el jardín del canto
será mi triunfo, mi boca dulce para tus besos, mi cuerpo oliendo a ti, mi mirada crepitante, mis entrañas latientes en sangre por ti, amor mío. Mas tú, varón, ser engreído, no condenes más versos por infame, que sabes tú de lo que se desborda de mi pecho en esta jaula asfixiante. No digas tus versos, son profanos. Dame un buen trago de su infamia. Para ti el jardín, sus ángeles y sus fuentes benditas. Dame a mí un lugar al fondo del infierno abominable. Un libro, algo de paz, de intimidad, de poesía, lo suficiente como para emborracharme con el vino fugaz de la vida. ¿Por qué voy a lamentarme por no tener acceso al paraíso prometido si en mi corazón albergo el paraíso de cada latir? De noche, cuando la danza de la luna serenamente en el cielo apagado y tú duermes, yo, ajumada de dulzuras, me abrazo a su luz. En esta cárcel, carcelero, la brisa me cubrió de 1000 besos envolventes. De noche se estremecía todo mi ser con tantos besos. De día se los regalaba al sol sin que te dieras cuenta, carcelero. Renuncia al hadiz, varón, que el desafío te embriague de placer. Dios Todopoderoso me perdona. ¿Quién sino Él me dio a mí, su poeta, este corazón tan loco? Vemos en estos dos poemas, pero bueno, toda la obra poética de Farouk es la línea, el tema central de toda su obra poética. Vemos diferentes elementos, ¿no? Uno, cómo se siente que los hombres la tienen con grilletes, la tienen encadenada, hace alusiones a símbolos religiosos o elementos religiosos, hace alusión al hijab, que es el pañuelo negro disculpen, con el que se cubren las mujeres, hace alusión, ahora mismo se leía en la última estrofa, a los hadiths, que es la tradición islámica, que son dichos atribuidos a Mahoma, no escritos por él, no incluidos en el Corán, y que tienen un carácter legislativo. Entonces uno puede decir, ¿qué hay que hacer en este caso? Bueno, el Corán no dice nada, pero hay un hadith que dice que, entonces hay para todo, ¿no? Todo está legislado, todo está... Entonces ella hace esa crítica a eso, ¿no? A los hadith, como sale un hadith para cualquier aspecto de la vida que te lo prohíbe cualquier cosa más nimia, ¿no? Yo puedo comentar, si me lo permiten, por ejemplo, en base a los hadith, el régimen islámico considera a los bahá'ís, yo soy bahá'í, como personas impuras, ¿no? Y hay todo un ritual de cómo tratar las cosas que son impuras. No se puede tocar, no se puede... Entonces, a un bahá'í no se le puede tocar. Si un bahá'í es peluquero, pues no te puedes ir a cortar el pelo con él. No te puede dar comida, no te puede servir agua. Es todos unos rituales. ¿Y todo eso dónde viene? De las interpretaciones de los hadith, ¿no? Pues también hay 100.000 hadith para subyugar a la mujer con respecto al hombre. Y ella hace alusión a esto en esta última estrofa que se ha leído. Entonces también hace alusión a la libertad que ella desea, ya no solo de la situación, de la sociedad, de los hombres, en general de la represión religiosa, sino a la libertad que ella desea de esta misma vida. Porque ella, otro elemento repetitivo en su obra poética es la expresión de su hastío hacia la vida. Ella no quiere vivir, no le gusta la vida. Su cuerpo es una jaula. De hecho, ella intenta suicidarse 2 veces. Y ese tema tan recurrente, el hecho que se intentara suicidar en 2 ocasiones, el hecho de que sus biógrafos nos indiquen y la gente que lo conoció nos indique que su producción literaria iba precedida de semanas de depresión, de encerramiento, de no salir de la habitación, de no salir de la cama, de profunda depresión, nos hace pensar que quizás ella tuviera una personalidad con una cierta bipolaridad, ¿no? Y con un cierto trastorno bipolar. Y pensando en eso, en esa posibilidad, eso me llevaba a pensar en lo que dice un psiquiatra iraní, pero afincado en Canadá, que se llama Abolghasem Gadirian, que habla de las dimensiones creativas del sufrimiento y habla cómo
a veces la enfermedad mental, enfermedades mentales como el trastorno bipolar o la depresión, producen personas extremadamente creativas en el arte. Dar el ejemplo de Chopin, por ejemplo, ¿no? Hay muchos pintores y también muchos pacientes suyos, pacientes psiquiátricos suyos, como ese dolor y ese profundo sufrimiento psicológico y emocional produce después, se traduce después en una gran producción artística, ¿no? Es un tema muy interesante y sería importante explorarlo relacionándolo con la propia vida de Farouk, ¿no? Porque parece que sí, que ella sufría como mínimo unas profundas depresiones, ¿no? Como mínimo. Bien. Estando en Teherán, piensa en una cosa, socialmente lo que significaba que entonces divorciarse. Una estadística de 1956 para la ciudad de Teherán dice que solo el 4% de las mujeres estaban divorciadas, ¿no? Entonces, imagínense lo que era para Farouk tan joven, pues vivir en una sociedad en la que el divorcio estaba tan mal visto y era algo tan poco normalizado. Entonces ella decide salir del país y inicia el primero de varios viajes que realiza no solo dentro de Irán, sino sobre todo fuera de Irán. Y durante 14 meses viaja por Europa. Primero va a Italia, también está en Inglaterra, aprende inglés. Aprende un buen inglés, el suficiente como para poder leer literatura en lengua inglesa. Y pasados esos 14 meses regresa a Irán y publica un libro que se llama simplemente Otro lugar, que no es un libro literariamente especialmente valioso. Vendría a ser algo así como una crónica de viajes, ¿no? Un anecdotario de viajes mezclado con guía de viajes. Pero lo interesante es que la revista lo empieza a publicar como en fascículos, como en una sección dentro de una revista. Y la revista que lo publica, la publicación literaria que lo publica, ella en su obra dice, yo no inicié mis viajes por puro placer o por pasarlo bien. El revisor quita yo no y entonces deja yo inicié los viajes por puro placer y para pasarlo bien. Nuevamente con la intención de dejarle como una mujer lasciva, una mujer pecaminosa y crear fama en torno a ella no por su producción artística, sino por el escándalo moral que su figura pudiera producir, ¿no? Ella se enfada mucho con este editor de la revista, le dice, oiga, que yo no he dicho eso, yo he dicho todo lo contrario, usted me está dejando como que he ido yo ahí, bueno, que ya andan a entender con un juego de palabras, modificando sus textos, que ya fue a vivir el libertinaje sexual, cuando en realidad ella dice todo lo contrario, que va ahí para conocer, para aprender, para meditar, para reflexionar, no para divertirse. Pero quieren explotar su figura como mujer escandalosa para vender más, para lucrarse con ella, y entonces modifican sus escritos de esa manera, afianzando aún más esa fama que le dio la publicación del poema aquel, El pecado, que sale en su segunda de las obras. Cuando lo hemos leído ahora, El pecado, no sale en la primera de las obras, sale en la segunda, que se llama Divar, que he mencionado antes. Y entonces en este tiempo ella también empieza a barajar la posibilidad de explorar otras artes y en un momento dado viaja a Holanda, va a una academia de cine, aprende algo de filmografía y al regresar a Irán produce su primer documental. Se llama La Casa Oscura o La Casa Negra, ¿sí? Que está ambientado, es un documental ambientado en una leprosería de Tabriz, nuevamente en el noroeste del país, en la región de Azerbaiyán, en Azerbaiyán iraní. Y ella muestra sin paliativos y sin ningún tipo de rubor, muestra el sufrimiento de las personas ahí hacinadas, de los leprosos, muestra sus rostros, muestra su aspecto físico deformado, con total transparencia, de la misma manera en que ella, con total transparencia, en su poemario, transmite sus sentimientos más íntimos y sus deseos más íntimos. En este documental también transmite la crudeza más íntima y más profunda de ese lugar. Y es un documental orientado con la misma orientación que sus poemas. Ella presenta a todos aquellos que están en la leprosería
como presos, otros presos, presos en ese centro sanitario, pero presos al fin y al cabo, presos como ella se siente y presos como el resto de la sociedad, como ella considera, ¿no? Entonces, al final, nuevamente, el tema de la cárcel, el tema de la prisión, el tema de la represión, sale constantemente en toda su obra poética, la necesidad, en toda su producción artística, la necesidad de libertad. Y ella, en este caso, en este documental, utiliza el ejemplo de los leprosos. Es un documental muy duro porque son escenas, pues eso, las deformidades en los rostros, en los miembros de los enfermos de lepra, pues son deformidades horrendas, muy crudas de ver. Y ella los muestra con toda naturalidad y además, podríamos decir, hasta cierto punto, se ceba, se deleita en enseñarnos eso, ¿no? Y enseñarnos el dolor que sufren estas personas. Por esa misma época, ella publica su tercer cuaderno, su tercer libro, su tercer poemario, que se llama Rebeldía. Y nuevamente este poemario pues trata de ese tema, ¿no? Rebelarse ante la opresión, rebelarse ante la represión, la importancia de la libertad individual. Y por esos mismos años ella establece una relación sentimental con el señor Ibrahim Golestan. Ibrahim Golestan es un escritor de cuentos, también es un documentalista como ella, de hecho colaboran juntos escribiendo documentales. Y el hecho de que ella mantenga una relación con un hombre casado, pues nuevamente se convierte en un escándalo que atrae la atención de la sociedad hacia ella por cuestiones no literarias, no artísticas. Él estaba casado, mantiene una relación doble con ella y con su mujer. Y quizás, debo decir que quizás de estar con este señor quizás fuera lo peor que le pasó a ella, porque cuando este señor mantuvo silencio durante muchísimos años al respecto de su relación con Farouk, pero en años más recientes, coincidiendo con el 50 aniversario de su fallecimiento, ha empezado a dar entrevistas. Y si ustedes van a sus entrevistas, podían ver, están en persa, sus entrevistas, por ejemplo, para la BBC en farsi, en idioma farsi, hablando de sus memorias sobre Farouk, está claro que es un hombre que no tenía absolutamente ningún respeto por el valor intelectual de su pareja. Y que tampoco parecía que la quisiera mucho. En un momento dado le preguntan por los suicidios de ella. Y le dicen, ¿cuántos intentos de suicidio tuvo? Y dice, 2. Y dice, ¿usted estuvo en alguno de ellos? Y dice, sí, me dolió muchísimo. Dice, vale la pena verlo y escucharlo al hombre. Lo que pasa es que no entendía lo que dice para ver el carácter del personaje. Dice, fui, la vi que estaba en la cama, dormida, vi un frasco con píldoras para dormir. Le dije, ¿qué te has tomado todas las píldoras? Y ella dice... Sí, me hizo así con la cabeza diciéndome que sí. Dice, corriendo, la cogí en brazos, la bajé a la calle, cogí el autobús y la llevé al hospital. Entonces, no. El entrevistador una y otra vez, trata de preguntarle si él leía los poemas de Farouk, si él sentía interés, si hablaban de temas literarios. Y él sortea la pregunta una y otra vez y no la contesta directamente. Se puede contestar con un sí o con un no. Alguien que ha leído los poemas de su mujer, pues puede decir tranquilamente, por supuesto que los leí. Da circunloquios para al final decir, bueno, sí, algunos, tal, ¿no? Y constantemente en la entrevista ella denigra intelectualmente a Farouk, ¿no? Dice, yo hice un documental, ella me dijo que no le gustaba y dije, pues haz tú otro montaje del documental a ver si te sale mejor. Y luego cuando me dio el premio le dije, ¿ves cómo no entiendes tú no sé qué, no sé cuántas? Entonces, realmente era un hombre que no tenía hacia ella ningún respeto desde el punto de vista, no sentía ninguna admiración hacia ella desde el punto de vista intelectual, ¿no? Y esa quizás es la tragedia de Farouk, que con todos los hombres con los que estuvo se aprovecharon de ella de alguna manera u otra, y ella pensaba que estaba siendo libre en esas relaciones, pero en realidad eran relaciones de que se aprovechaba. Primero, con 16 años, se casa con un hombre mucho mayor que ella. Después, su amante usa sus cartas privadas y el poema que ella le dedica para dar publicidad a su publicación. Después, su siguiente amante, pues bueno, pues eso, la tiene como amante y como ayudante, pero no siente ningún respeto intelectual hacia su obra y hacia su figura, ¿no? Entonces, quizás un poco la tragedia, ¿no? Y quizás también la moraleja, que el papel liberador de Farouk no es tanto quizás por su vida privada y por las relaciones que tuvo. Y yo he leído mucho que si la libertad sexual, no, creo que no es tanto por eso, sino sobre todo
por el hecho de que en el contexto en el que ella vivió y siendo mujer diera rienda suelta a su pulsión creativa y escribiera tanto, produjera tanto y lo hiciera tan bien. Y lamentablemente pues su vida fue muy corta y no lo pudo hacer más. En esos años, en esos últimos años de su vida, evidentemente ella no sabía que iban a ser los últimos años de su vida, escribe la última obra que se publica de ella en vida, que se llama Renacimiento. Y en Renacimiento pues hay dos grupos de poesías. Por un lado están poesías sumamente pesimistas, sumamente depresivas, nostálgicas, en las que añora su juventud, en las que añora su matrimonio, en las que añora haber dejado a su hijo. Y luego otras poesías en las que ella transmite cierto positivismo, en el sentido de que se promete seguir adelante, se promete avanzar, aspira a tener una nueva vida, aspira a tener un renacer en su vida, pero es una aspiración, no es una realización, es una aspiración de quien está muy deprimido y quien está muy disgustado con la vida que tiene. Y de este libro he elegido la cuarta lectura. Mi ser entero es una copla oscura que habrá de llevarte, perpetuándote a ser alba de florencias y perennes eclosiones. En esta copla suspiré y tú suspiraste. En esta copla al árbol, al agua, al fuego te prendí. La vida que es una calle larga por la cual una mujer con un canasto pasa día con día. La vida que es una soga con lo que se pende un hombre de una rama. La vida que es un niño que vuelve a casa del colegio. La vida que es encender un cigarrillo en el narcótico reposo entre una cúpula y otra, o a la mirada retraída de un transeúnte que sombrero alza ante otra transeúnte con sonrisa inexpresiva y un buen día. La vida es que el instante encapsulado en el que en la pupila de tus ojos se desmiembra mi mirada, y es la sensación que abre de anular y impresión lunar y a mi percepción nocturna. En un cuadro vasto como la soledad, mi corazón grande, así como el amor, contempla los llanos pretextos de su felicidad. El marchitar hermoso de las flores en el bucarro, el retoño que en nuestro jardín plantaste, la canción de los canarios que a las dimensiones de una ventana cantan. Ah, ese es mi sino, ese es mi sino. Mi sino es un cielo que con el caer de una cortina me hurtan. Mi sino es descender por una escalinata abandonada, un recobrar algo entre la putrefacción y la nostalgia. Mi sino es un melancólico paseo por el jardín de las memorias y un expirar en una tristeza de una vez que me susurro, amo tus manos. En el jardín plantaré mis manos, creceré, lo sé, lo sé, lo sé. Hay una callejuela donde los chicos que de mí se enamoraron
aún deambulan con sus cabellos descuidados, cuellos finos y delgadillas piernas, y piensan en las sonrisas inocentes de un pequeño a lo que una noche se llevó el viento. Hay un callejón que mi corazón le ha robado a las calles de mi infancia. Una forma viaje sobre la línea del tiempo, una forma de perenne, la línea seca del tiempo, forma de una imagen en vela que retorna de un festín en un espejo. Y es así que alguien muere y otro vive. No habrá pescador que encuentre perlas en un arroyuelo que se vierta en una charca. Conozco un odita triste que vive en un océano y con dulcemente vierte el corazón en las notas de una flauta. Un adita triste que con un beso muere cuando cae la noche y con un beso al amanecer renace. Pues vemos aquí alusiones a su hijo que perdió, bueno, no perdió, a su hijo que perdió legalmente, que le tiró la custodia, alusiones a su infancia, alusiones siempre al pasado, una poesía muy melancólica, muy triste, de alguien que sufre mucho. Y esta fue la última de las obras que se publicó en vida de ella. Ella estaba colaborando en un rodaje, estaba junto con Ibrahim Golestan, y en un momento dado pues tuvieron un accidente de coche, ella se golpeó muy fuerte la cabeza y Ibrahim Golestan le llevó primero a un centro de salud donde no le cubría el seguro. En vez de insistir para que la atendieran y ya le pagarían, pues decidió llevársela a otro sitio y entonces pasaron las horas, tenía una conmoción muy fuerte en el cerebro y acabó falleciendo muy joven, demasiado joven. ¿Quién sabe cómo hubiera sido la vida de Farouk si no hubiera fallecido, si estaría ahora en el exilio, si hubiera sido ejecutada, si sería famosa o no sería famosa? Quién sabe, pero a veces los héroes son más héroes cuando mueren jóvenes, ¿no? Forma parte de la vida de muchos héroes. Poco después de fallecer, se publicó una obra póstuma, y en esa obra póstuma ella publica un libro, un poema en el que quizás de forma profética vaticina la muerte de un pajarillo. Y quizás podríamos cerrar esta intervención con ese poema que se publicó de ella póstumamente. Estoy triste, estoy triste, estoy triste, estoy triste. Salgo al balcón y acaricio con los dedos la tersa piel de la noche. Las luces del vínculo están apagadas. Las luces del vínculo están apagadas. Nadie me presentará al sol. Nadie me llevará a la fiesta de las golondrinas. Recuerdo el vuelo. El pájaro va a morir. Pues no sabemos si fue un poema pensando en el suicidio o si simplemente fue una inspiración antes de morir. El caso es que es un poema que justamente se publica después de su fallecimiento, es muy ilustrativo. Entonces, para resumir todo lo que he dicho, que quizás podríamos mencionar, pues como decía al principio, que Farouk es una metáfora excelente. Su obra literaria, su biografía es una metáfora excelente de las tensiones sociales e intelectuales que vivía el país en su vida. También que es una obra poética cuyo tema es la libertad de la opresión, pero no solo la libertad de la opresión para las mujeres, sino la libertad de la opresión para todos,
para todos los que están oprimidos por tradiciones sin sentido y por los prejuicios. Y también es una obra poética muy triste, muy bipolar, muy nostálgica, muy parecida a nuestro romanticismo, quizás, ¿no? Una mirada siempre al pasado y a un futuro mítico, ¿no? Entonces, y por eso, quizás por esas cosas, Faruk sea un símbolo, ¿no? Un símbolo ahora para una generación de jóvenes iraníes que ven en ella a una mujer joven igual que ellos, a una mujer que aspira a librarse de las cadenas culturales y sociales igual que ellos, a una mujer que aspira a una sociedad más libre igual que ellos. Así que quizás por ello ella es un icono excelente para todos los movimientos sociales que ahora están teniendo lugar en aquel país. Pues nada, muchas gracias por su atención, por su paciencia, y no sé si hay un momento para preguntas o para comentarios o lo que sea. Si lo hay, estoy encantado de poder atenderles. Muchas gracias. Yo quería preguntarte, ya que estamos aquí, ¿cómo es actualmente para la comunidad bahá'í la vida en Irán? Bueno, pues gracias por esa pregunta, porque tengo noticias de hoy mismo. Y hoy mismo las noticias son que, por lo visto, el gobierno iraní ha implementado un nuevo documento nacional de identidad. Y en este documento nacional de identidad hay que indicar la adscripción religiosa del ciudadano. Y solo te dan 4 opciones: musulmán, cristiano, judío o zoroastriano. Cualquiera que no sea de esas 4 religiones o miente o se queda sin DNI. Entonces los bahá'ís se van a quedar sin DNI. Esto mismo pasó en Egipto durante muchos años. Los bahá'ís no podían tener DNI porque les pedían la religión en su DNI. Y ellos no mentían, no decían que eran de una religión que no son. Tanto es así que había un showman de la televisión pública egipcia, un showman, el Torrebruno de Egipto, ¿vale? Que era para programas para niños. El Torrebruno de Egipto era bahá'í. Y un día le dieron un premio, le condecoraron por su labor al frente de la televisión y su trabajo con los niños en televisión. Y su comentario fue: vaya gobierno que me da un premio pero no me puede dar un DNI. Pues eso pasó en Egipto y se solucionó hace relativamente pocos años, allá por el 2010, 2011, después de un larguísimo proceso judicial, que los bahá'ís iban ganando nivel por nivel y el gobierno iba recurriendo paso por paso. Y ahora la última noticia es esa, y hay una nota de prensa que hoy se ha emitido dando esa noticia, que en el nuevo DNI, el DNI, Documento Nacional de Identidad de Irán, que se va a implementar, los bahá'ís no están incluidos y, a no ser que mientan, no tendrán DNI. Dicho de otra manera, se les castiga por no mentir, ¿eh? Pero la represión hacia ellos abarca muchos ámbitos más. No quiero extenderme demasiado, pero porque es un tema que merece por sí mismo una presentación prolongada, pero la represión contra los bahá'ís podríamos decir que abarca las siguientes líneas. En primer lugar, la detención de cualquier bahá'í que públicamente lo sea y que resalte lo más mínimo, ¿vale? Detenciones arbitrarias con sus correspondientes torturas, confiscación de bienes, registros arbitrarios. Todo eso se hace con la intención de amedrentar a los bahá'ís para que practiquen su religión de la forma más secreta y más privada posible y no lo hagan público, que no se sepa que existen. Segundo, invisibilizar la existencia de los bahá'ís. ¿Y eso cómo se consigue? Invisibilizar la existencia de los bahá'ís, por ejemplo, destruyendo sus lugares sagrados. Se han destruido prácticamente todos los lugares históricos bahá'ís en Irán, se han destruyendo también los cementerios de los propios bahá'ís. Se les invisibiliza hasta ese extremo, se persigue incluso a los muertos. Tercero, campañas de calumnias y de difamaciones usando medios públicos, usando la televisión pública, la prensa pública, los medios de radio oficiales o semioficiales, calumniándolos de todas maneras posibles, desde que somos espías de Israel, espías de Estados Unidos, espías de la Unión Soviética cuando existía la Unión Soviética, espías de todo el mundo,
desde que tenemos, yo que sé, abusamos de niños, tenemos relaciones sexuales múltiples con múltiples parejas, cualquier tipo de insulto, de calumnia, de difamación que se pueda cometer contra los bahá'ís se comete. Que la religión bahá'í es una religión inventada por los británicos, todo tipo de cosas, todo tipo de que se puedan imaginar. Y manipulaciones, bueno, lo último que sí es un invento del Illuminati, bueno, hay de todo, lo que se quieran imaginar. Cuarto, privación de educación hacia los bahá'ís. Los jóvenes estudiantes, los jóvenes en edad de recibir educación superior tienen prohibido el acceso a la universidad. Y la táctica que se ha empleado tradicionalmente es la misma que se está empleando ahora con el DNI. Para acceder a la universidad tienes que hacer un examen, tienes que decir cuál es tu religión, tu confesión religiosa, no puedes decir que eres Bahá'í. Después tenías que hacer un examen de cultura religiosa y solo podías hacer de 3 religiones, y si lo hacías del Islam te ponían automáticamente que eras musulmán, aunque no lo fueras. En el momento que el alumno decía, no, que yo soy Bahá'í, pues fuera de la universidad. Entonces los bahá'ís tienen prohibido el acceso a la universidad y hay un montón de documentos de los ministerios de educación, de gobernadores provinciales de educación, de decanos de universidades y tal, que así lo demuestran y que están en manos de Naciones Unidas, que hay órdenes precisas y exactas de que los jóvenes bahá'ís no puedan acceder a la universidad. Ahora son solo los jóvenes bahá'ís. Al principio de la revolución, incluso los niños tenían prohibida la entrada, los niños bahá'ís tenían prohibido asistir a la escuela. Gracias a la presión de la comunidad internacional eso se evitó, pero todavía los universitarios no pueden ir a la universidad. Entonces los bahá'ís, ¿qué hicieron? Montaron su propia universidad, el Instituto Bahá'í de Educación Superior, que es una especie de WOC, una universidad telemática, con profesores dentro y fuera del país, y cuyos títulos están reconocidos fuera de Irán por muchas universidades. Entonces los bahá'ís pueden estudiar telemáticamente, ahora que hay internet, antes lo hacían por correspondencia, salen del país y pueden hacer sus másteres y sus doctorados en las universidades que les convalidan el grado de estas universidades. Y la represión pues también va contra los profesores, contra los administrativos y incluso contra algunos alumnos de esta universidad. Entonces he relatado 4 patas. Quinta pata de la represión contra los bahá'ís. Voy lo más rápido que pueda. Ahogamiento económico de los bahá'ís. Al principio de la revolución se expulsó a todos los bahá'ís que eran funcionarios, se les privó de pensión a todos los bahá'ís que recibían algún tipo de pensión, incluso se los obligó a devolverla a algunos, pero al menos podían tener negocios y algunos han abierto negocios. Pues a estos se les está arbitrariamente retirando licencias para abrir negocios, se les retiran los bienes, a los bahá'ís que tienen tierras que cultivan, que son payeses, que son agricultores, se les corta el acceso a los riegos, se les corta los caminos por donde pueden entrar y salir los trabajadores y también el producto de su producción agrícola. Y estas son algunas de las formas de represión que hay: ahogamiento económico, falta de acceso a los estudios, difamación, todos son aspectos que están definidos en el derecho internacional como diferentes elementos de una política de genocidio. Genocidio no quiere decir matar a millones. Genocidio quiere decir querer acabar con un colectivo, aunque sean de 100 personas. Si acabamos con una tribu de 100 personas en Amazonas, eso es un genocidio, ¿no? Pues todo es una política de genocidio, acabar con la existencia de la comunidad bahá'í en Irán y fuera de Irán, porque hay documentos que han salido a la luz, o documentos oficiales, en los que las autoridades iraníes también hablan de erradicar las raíces de las comunidades bahá'ís fuera del país. Y de hecho ya lo están haciendo. Se han extendido la influencia iraní al Yemen y ahora en Yemen hay 40 y pico bahá'ís detenidos, uno de ellos condenado a muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Sería muy extenso de explicar, pero es una situación muy, muy, muy difícil. Y he de decir que la comunidad bahá'í es una comunidad religiosa, una de cuyas normas escrupulosamente seguida por todos los bahá'ís, y si un solo bahá'í no la sigue en lo más mínimo, es inmediatamente expulsado a la comunidad bahá'í, es la no participación en asuntos políticos. Es decir, a los bahá'ís no se les persigue por ninguna cuestión política porque no participamos en nada político. A los bahá'ís se les persigue única y exclusivamente por sus ideas religiosas, ¿no? Que no somos un partido político, no somos un grupo de reforma política, somos un grupo religioso y se nos persigue única y exclusivamente por ese motivo.
Las cosas... Volviendo a Furuk, al momento que fuimos a Furuk y empezamos a leer a Furuk, las mujeres de aquí, las mujeres de Girona y los participantes, nos dimos cuenta de que realmente hablaba de la mujer y nos cogía realmente el sentimiento de la mujer, ¿no? En el caso, os comentaré que yo me he sentido muy de acuerdo con ella, muchas cosas de las que hablaba, ¿no? Porque claro, la represión existe, la libertad, desde luego no nos podemos comparar en absoluto con Irán ni estos países que realmente, o sea, la represión es por fuera y por dentro, pero, o sea, la represión a la mujer y el sentimiento de la mujer y la libertad existe. Tanto es así que hay veces que hay no excesiva libertad, pero, porque la libertad nunca es excesiva, ¿no? Pero hay veces que tienes que medir, ¿no? Te tienes que medir y en el sentido de que la mujer se pierde, ¿no? Se pierde en ella misma, ¿no? En el sentir de que ella se cree libre, pero cuando se encuentra con divorcios o cosas que se tiene que comparar en sitios de trabajo o cosas que se tiene que comparar con la libertad del hombre, se da cuenta que no, que en absoluto. Entonces esto, yo hablo por voz de personas con las que he hablado y que cada vez me decían, yo no sé qué mujeres, que tenían que escoger una poesía para recitar y decían, bueno, es que yo, ¿sabes qué pasa? Que me veo en todas. Gente que están pasando problemas, precisamente de divorcios o de casos de estos, de trabajo, y que con Furuk se han encontrado más que iguales, ¿no? Identificadas, ¿no? O sea, yo quería hacer esto, decir esto, porque claro, a nosotras, a las mujeres, en general, no todas, porque seguramente hay muchas opiniones, pero las que yo he hablado, nos sentimos muy identificadas con Furuk. Así es. Lo que usted ha dicho es muy importante, hablar de la situación de la mujer aquí. Porque en realidad la cuestión de los derechos de la mujer, y esto es algo que yo creo que la sociedad en general estamos un poco confundidos. Es una apreciación muy personal y a lo mejor me meto en un berenjenal, díganmelo por favor. Pero la cuestión de la igualdad entre la mujer no es una cuestión legal. Lo es, por supuesto, pero antes de legal es una cuestión mental. Es una cuestión de ser. No, de ser, es decir, de ser y de educación y de cultura, de una cultura de igualdad. Entonces, usted ha dado unos ejemplos. Nosotros vivimos una sociedad en la que legalmente hombres y mujeres son iguales, pero constantemente la vida nos ofrece ejemplos que muestran que no hay esa igualdad o que la mujer en algunos ámbitos no disfruta la misma libertad que el hombre, constantemente, y vivimos en un país en el que se reconoce la plena igualdad entre hombres y las mujeres, porque la ley está, pero no somos. No sé si me explico. Entonces, ahí es el cambio de mirada que hay que hacer. Es la mirada cada uno a su interior. Porque yo, perdonen si me voy un poco por los cerros de Úbeda, pero voy a usar un ejemplo que puede ser ilustrativo. Yo he estudiado mucho los movimientos sociales antes de la Primera Guerra Mundial. Los pacifistas, las sufragistas, los internacionalistas. Y es tremendo los racistas que eran todos, por ejemplo, y no lo sabían. Eran racistas y no lo sabían. Pero uno lee sus escritos con la mirada de hoy y se da cuenta de los racistas que eran, ¿no? Por ejemplo, Andrew Carnegie. Si van a Estados Unidos siempre hay la librería Carnegie, el Carnegie Hall. Era un multimillonario que él financió muchísimo el movimiento pacifista. Y el Palacio de la Paz que hay en La Haya lo pagó él y bueno, hizo de todo. Pues hay un escrito suyo antes de la Primera Guerra Mundial que dice: ¿cómo Estados Unidos y Alemania van a entrar un día en guerra si pertenecemos a la misma raza teutónica? ¿No? Entonces tenía esta mirada racialista, ¿no? Yo creo que un poco cuando de aquí 100 años nos examinen a nosotros, dirán, esta gente tenía leyes que hablaban de la igualdad entre hombre y la mujer, pero qué machistas que eran, ¿no? Porque se puede ver en todo, se puede ver en cuando salen noticias de los bancos, pues que todos son hombres, se puede ver en la publicidad, cómo se objetiviza a la mujer en la publicidad, en el cine, en los medios de comunicación, ¿no? Cómo se sexualiza tanto a la mujer mucho más que al hombre, ¿no? Yo pienso que está mal sexualizar tanto al uno como al otro, pero se sexualiza infinitamente más a la mujer en los medios de comunicación de masas, en el cine, en la televisión. Se la cosifica constantemente, ¿no?
Y luego hay el extremo de caer en la que yo creo que es un poco lo que pasó en la época de lo que le pasó un poco a Foruk. Pensar que ser igual al hombre es virilizar a la mujer, ¿no? Es decir, que la mujer debe ser viril para ser igual al hombre. Entonces, si el hombre fuma, pues la mujer debe fumar, por ejemplo. Eso fue una época que era así. Fumar era algo feminista. Pero es que fumar está mal, lo haga un hombre o lo haga una mujer. Entonces, no hay que hacerlo, no sé si me explico, ¿no? Y yo creo que a ella le pasó algo así, ¿no? Pues si el hombre puede ser adúltero, pues yo también. Y en realidad la pobre siguió siendo víctima de los hombres, como he dicho antes. O sea, la siguieron todos los hombres con los que estuvo, de una manera u otra la utilizaron y ella no se daba cuenta, quizás. Y hay que cambiar mucho las miradas. Dice la fe Bahá'í, dice los escritos Bahá'ís, que la humanidad es como un ave con dos alas. Un ala es el hombre y otra ala es la mujer. Hasta que las dos no sean igual de fuertes, la humanidad no podrá avanzar. O sea, hasta el ave, el pájaro, si sus dos alas no son igual de fuertes, no puede volar. Pues de la misma manera la humanidad, si hombres y mujeres no son igual de fuertes, la humanidad no puede avanzar o avanzará mucho menos de lo que podría, ¿no? Y esto es así. Entonces, de ahí la importancia de la igualdad entre hombre y mujer. Pues es que la suerte de la humanidad depende de eso, ¿no? La suerte de la humanidad depende de eso. El avance de la humanidad depende de eso. Así que cada generación que ponga su granito de arena para la siguiente y las siguientes que nos mejoren. No sé si hay alguna cosa más. Jo puc parlar en català, no? Per suposat. Vull agrair-vos una cosa que no he oblidat mai i que això va passar a finals de l'altre sector, just quan vosaltres vareu arribar més o menys a Girona. Abans que es tanqués Isaac el Cec, o desapareixés Isaac el Cec, que era la descoberta extraordinària, immensa, fabulosa del Call de Girona, perquè els catalans és innegable que tenim una ascendència jueva de fa més de 2.000 anys. Però llavors ens vàrem conèixer. I ens vàrem conèixer d'una manera extraordinària, en el pati dels Rabins. I en el pati dels Rabins, en aquell moment, vàrem parlar moltes vegades, ens veiem molt sovint, i un dia vàrem organitzar un concert. Un concert en el pati dels Rabins, amb lluna plena, que va ser una cosa absolutament meravellosa. Allà hi ha la persona que va cantar. I diversos dels altres que vau combinar-ho. Total, que sí que us agraeixo, us agraïm tota la gent que estem més o menys en el barri antic, barri antic, no perquè és el rector. Perdoneu, és un incís. Com es pot dir barri vell de Girona, una de les ciutats monumentals més importants d'Europa? O sigui, aquesta cosa de barri, jo la tinc atraguntada aquí. I sé exactament el que vol dir barri, perquè jo havia nascut molt a la vora d'un carrer d'aquells i sé perfectament tot el que passava allà. Per tant, vosaltres teniu un problema immensament gros que no l'hauríeu de tenir. I que espero que algun dia s'acabi, perquè en aquesta justícia, que ja no parlem de la justícia dels homes, sinó de la justícia de dalt, de la justícia de veritat, doncs el vostre fer, la vostra sensibilitat de persones, la vostra història, el vostre sofriment, s'ha d'acabar algun dia. Me sembla que heu començat a Girona una trajectòria que us fa a la vegada fills i germans de Girona Antiga. Girona Antiga
que precisament en la gran història de la Mediterrània és la Girona, ciutat mare d'Israel. Israel ha patit molt i vosaltres també patiu molt. Esperem que aquest patiment s'acabi i que algun dia aquestes dones, aquestes persones, aquest món femení immensament delicat, perquè sou un tipus de dona que teniu àngel, i llavors el que faça és que no hi ha justícia. És un món molt, molt i molt injust i perillosament injust en l'essencial, que és l'estima i que cada persona pugui viure en el lloc que li agradi i sigui respectada en la seva història, en el seu tarannà humà, se'n puguin dur quan se'n vagi almenys un record, com el record que vareu deixar una nit de lluna plena en el pati dels Rabins de Girona, a sobre l'Estrella de David, amb un èxit extraordinari i una veu meravellosa que era la d'aquesta dona. Moltes gràcies. Doncs recordem que demà tenim aquí mateix a la Mercè la gala d'actuacions dedicades a la figura de Perú i a la seva poesia, i que demà passat en el cinema Truffaut tindrem el Festival de Sotmetes. I tancarà finalment el festival una taula rodona que farem serà el dijous, que serà aquí mateix a la Mercè. Espero que ens donin una sala on capi a la taula, no? I el tema serà precisament mirant avui